propósito de esta exposición era hacer una revisión amplia del impacto que han tenido los discursos feministas en la práctica artística española. Nos parecía que había una laguna historiográfica a ese respecto, que las historias del arte español que se habían escrito hasta el momento habían concedido una importancia muy escasa al peso de los discursos feministas y la reflexión sobre las identificaciones sexuales, y que era muy necesaria una revisión historiográfica que diese cuenta de todo ese tipo de prácticas artísticas feministas, o prácticas que, aunque no se reconozcan como feministas, sin embargo incorporan una reflexión sobre la desigualdad de género. La estructura de la exposición no sigue un hilo cronológico determinado, no queríamos construir un único relato historiográfico, un relato cerrado, sino que las salas se articulan temáticamente, y nuestra idea es que las obras vayan dialogando entre sí, obras de distintas épocas, distintas generaciones, y que ese diálogo, que muchas veces no se produjo en el momento histórico en el que se produjeron las obras, tenga lugar ahora a través de nuestra exposición. La primera sala se titula Genealogías y está articulada en torno a un concepto muy importante en el pensamiento feminista, que es la construcción de genealogías. Puesto que las mujeres han sido apartadas de la historia oficial, era necesario, decían las pensadoras feministas, construirse una tradición propia a la que remitirse, que no fuese la tradición patrilineal, una tradición construida en términos patriarcales. Y las obras presentes en la sala tienen que ver con esa idea de la construcción de una genealogía propia, el homenaje a otras mujeres, el nombrar a las mujeres del pasado. La segunda sala se llama Cuerpos, Disciplinas y Placeres, y está estructurada en torno a uno de los que ha sido quizá el gran caballo de batalla en el pensamiento feminista, el problema del cuerpo, porque la desigualdad de género, muchas veces la desigualdad de las mujeres, se ha justificado con respecto a unos supuestos datos biológicos o naturales. Las obras de la sala hablan de cómo el cuerpo es un territorio de placer, de exploración de distintas dimensiones de las identidades sexuales y los placeres sexuales, pero también ha sido una herramienta de control, ¿no? Una herramienta de control para intentar coartar cualquier tipo de desviación con respecto a la norma. La tercera sala, titulada La división sexual del trabajo y el precariado femenino, habla de cómo las mujeres han ocupado tradicionalmente los puestos más bajos y un determinado tipo de trabajos dentro de una articulación del mundo laboral que se ha regido muchas veces por la división sexual. Una división en la que a las mujeres les ha correspondido el trabajo doméstico, los trabajos de cuidados, mientras que los hombres normalmente ocupaban un papel preeminente en el ámbito público y en los trabajos remunerados. Y en esa sala hay obras desde los años 60, obras que desde un punto de vista que se podría calificar de protofeminista analizan el trabajo de las mujeres, las labores femeninas, hasta obras más recientes que analizan cómo la situación laboral actual de las mujeres se inserta dentro de un contexto más global de precariado y de feminización del trabajo. La cuarta sala, titulada Las otras de la historia, reflexiona sobre el papel marginal que las mujeres han ocupado dentro de los relatos históricos oficiales, cómo han sido definidas como las otras del relato oficial, y cómo algunas artistas han intentado precisamente contrarrestar esa marginación creando sus propios relatos o creando sus nichos alternativos dentro de la historia. La sala número 5 la hemos titulado Luchas colectivas. Es importante tener en cuenta que las conquistas que han logrado las mujeres y que están presentes en la actualidad
no son fruto de un trabajo, digamos, de un solo día, sino que es una constante que se ha producido a lo largo de muchas décadas de esfuerzo y de reivindicaciones y de demandas. Se podría decir que es tal vez la sala más claramente activista y en la que se pueden encontrar todo tipo de materiales, pero fundamentalmente fotografías que recogen algunas manifestaciones que se produjeron en los años 70, donde las mujeres criticaban ya en ese momento el maltrato que sufrían en las relaciones de pareja, criticaban y cuestionaban la existencia, la penalización del adulterio, por ejemplo, en ese momento. En esa misma sala también se encuentran materiales más recientes que se refieren a encuentros, a jornadas estatales producidas en diferentes lugares del Estado español y donde las demandas de las mujeres están realmente presentes. La sala sexta la hemos titulado la tiranía de la belleza y en ella hemos querido escoger un conjunto de obras que cuestionasen y criticasen las imposiciones de unos modelos de belleza que están presentes, digamos, en la sociedad tanto española como de otros lugares, ¿no? Y que, digamos, sufren particularmente las mujeres. Algunos ejemplos notorios podrían ser la presión que existe para que las mujeres se adapten a determinado tipo de dietas, ¿no? En algunas de estas obras que hemos escogido se plantea, digamos, una respuesta a los discursos mayoritarios de una perspectiva muy humorística, muy paródica. En la sala séptima, que hemos titulado Mascaradas, Performatividad y Autoficción, nos hemos tratado de centrar en una cuestión que sobre todo ha tenido mayor visibilidad a raíz de los años, a partir de los años, de finales de los años 80 y principios de los 90, con la aparición de una serie de teorías que critican el concepto de identidad. Muchas mujeres han tratado, digamos, de escapar de esa obligación implícita de reproducir una identidad denominada femenina. Y en esta sección en concreto también es importante subrayar que hay obras de artistas hombres que asimismo difieren del concepto de masculinidad normativa con que se ha escrito, digamos, la condición masculina, ¿no? Existen obras, digamos, que hipotecan la identidad como un elemento firme, sólido, inquebrantable. Por lo tanto, las alusiones a los cambios, a las modificaciones, a la performatividad, digamos, a la flexibilidad del cuerpo en actuación social, digamos, es algo destacado. En la sala siguiente, que es la octava, que hemos titulado, aludiendo a una obra de Simone de Beauvoir, La mujer rota, violencia y patriarcado, hay obras también, como no podía ser de otra forma, de diferentes décadas. Empezamos con una obra de finales de los 60, donde se muestra claramente ya la conciencia por parte de algunas artistas de la violencia que sufrían las mujeres en diferentes ámbitos. Y llegamos hasta las épocas más recientes, ¿no?, donde se alude, por ejemplo, a hechos concretos acaecidos en la geografía española, por ejemplo, el alarde de Hondarribia y de Irún, en el que se impedía que algunas mujeres pudieran incorporarse a estos desfiles, ¿no?, en la igualdad de condiciones con respecto a los hombres. Pero también hay obras, digamos, que aluden a las violaciones realizadas a mediados de los años 70. En la sala novela, El hilo de la vida, cuidados y maternaje, ahí hemos tratado de establecer una diferencia notable entre el concepto de maternidad y el concepto de maternaje. Tradicionalmente, todas las mujeres, y todavía hoy, se considera que están destinadas exclusivamente a la maternidad, y ahí hemos querido enfatizar sobre todo el hecho de la experiencia personal y subjetiva de cada mujer con respecto a la cuestión de la descendencia y de la crianza. Si se recorre la sala, se puede percibir que gran parte de los trabajos difieren enormemente de esa idealización, de esa glorificación que está muy presente en muchísimos discursos artísticos, algunos de carácter religioso, como las representaciones marianas de la maternidad, ¿no? Ya digo que en esta sala gran parte de los trabajos muestran la maternidad de una forma ambivalente, e incluso en algunos casos, ¿no?, la mirada es un tanto triste, apesadumbrada, fría.
La sala décima, que hemos titulado Construcción visual de los géneros y cultura popular, hemos querido mostrar que la presencia de los medios de comunicación y la creación de estereotipos que afectan tanto a mujeres como a hombres, siguiendo un sistema patriarcal de clara separación de géneros, ¿no? No es algo que surge en los últimos años, no es algo que únicamente está presente en tiempos de democracia, sino que ya, por ejemplo, en los años 60 había una serie de artistas, tanto mujeres como hombres, que se interesaban por analizar cómo la sociedad de consumo, como los medios de comunicación, como el cine, trataban de crear unos roles y unas funciones totalmente separadas entre hombres y mujeres. Y ya finalmente llegamos a la última sala, que hemos titulado Transfeminismos, y que recoge materiales de artistas y de colectivos surgidos en la primera década del siglo XXI. El trabajo que mostramos en esta sala, fundamentalmente mediante vídeos y también algunos trabajos, digamos, en dibujo o carteles, ¿no? Está claramente presente un espíritu muy renovador del feminismo, muy transgresor, muy radical, donde hay una conciencia del deseo de mostrar el cuerpo sin ningún tipo de obstáculos y de impedimentos, donde hay muchos trabajos que enfatizan las relaciones sexuales entre mujeres, ¿no? Y donde se tratan de romper las barreras que fijan una separación entre el ámbito de lo privado y el ámbito de lo público.